La penúltima de estas representaciones audiovisuales la vamos a titular En la desgracia, la gracia de Dios nos alcanza. Es decir, aun cuando el hombre está corrompido en todas sus esferas, Dios tiene compasión, misericordia, amor por él y va a la criatura en medio de esa condición humana y con su amor insondable alcanza al peor de los pecadores en la más horrible bancarrota espiritual. Este mensaje lo descubrimos a lo largo de toda la historia de la redención en las Escrituras. Y es triste, hermanos y hermanas, es triste que hay muchas iglesias y muchos pastores que no están totalmente de acuerdo con esta iniciativa de Dios. El pecado separó totalmente al hombre de Dios y lo deja en una condición donde él está sin dirección, sin propósito, sin la capacidad de salvación propia. Ahí les puse como un señor o una persona que está en un lodo, en un pozo, en un hueco oscuro, donde él no tiene ningún medio para salir de ahí. Él no tiene escapatoria, no hay iniciativa de parte de él, él no tiene herramientas, no tiene fuerzas ni energía. Tiene que venir una ayuda externa a sacarlo de ese pozo de desesperación. Son muchos los versículos que hay en la Biblia sobre esto. Y creo que en diapositivas anteriores hablábamos de Romanos 3:23, por cuanto todos, todos los hombres y mujeres de la humanidad, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios muestra su amor, es decir, Él demuestra el amor que Él tiene hacia nosotros. Es que siendo nosotros aún pecadores, destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, como dice allí Efesios 2:1 al 4, Él nos viene y nos quebranta, nos restaura, nos salva. Mire, quise ponerle solo 5 ejemplos en el Antiguo Testamento y 5 ejemplos en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetirles, la Biblia está llena de estos ejemplos. En Adán, en Génesis 3:9, Dios busca al hombre y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Ya él sabía todo lo que había pasado. ¿Acaso ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero es la iniciativa de Dios. En Génesis 3:15 es la iniciativa de Dios prometiendo a uno que herirá a la serpiente y que será el redentor de la humanidad. Cuando le da pieles y los viste, le dicen: las hojas de higuera son religión. Las hojas de higuera son los métodos que ustedes buscaron para cubrirse su desnudez. Pero yo les doy el método mío, la forma mía, el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Moisés, miren, criminal, huyendo de los egipcios, desconectado por completo del pueblo de Israel, de su tierra, de sus raíces, de su cultura, en un desierto, huyendo. Y allí está la zarza ardiendo y mostrándole la gracia de Dios, la iniciativa del Señor. David, cuando Natán, el profeta, lo confronta con su pecado en 2 de Samuel 12, del 9 al 10, David reconoce: en pecado he sido formado, mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está en el Salmo 51, toda su confesión y el reconocimiento de su depravación, de su pecado atroz. Jeremías fue otro ejemplo viviente
como antes de que te formé en el vientre, dice Dios, te conocía antes de que nacieras, te santifiqué. Esas son las palabras de Dios a Jeremías, mostrándole su soberanía y cómo Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la riqueza y el tesoro que tenemos los hijos de Dios. Isaías 6, del 5 al 8, Dios muestra su gracia de una manera muy clara. Isaías está solo, perdido, y cuando ve la santidad de Dios dice: ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Usted y yo tenemos labios impuros. Y en ese momento de confesión, ¿Dios lo destruye o lo rechaza? No. En cambio, Dios envió un serafín que tocó sus labios con un carbón encendido del altar y le dice: he aquí que esto ha tocado tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el Nuevo Testamento hay otra serie de ejemplos interesantes de la iniciativa de Dios. Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan a ser discípulos de hombres. Los llama allí mientras ellos estaban en sus barcas, pescando, y como hombres ordinarios y trabajadores de la vida cotidiana, buscando el sustento de sus familias en el quehacer y el afán de esta vida. Venid, seguidme y yo los haré pescadores de hombre. La mujer adúltera, cuando todos querían apedrearla, el Espíritu Santo de Dios trabajó en el corazón de aquellos que tenían las piedras y se fueron porque reconocieron su pecado y se dieron cuenta de que eran tan pecadores como ella. Y Jesús perdona y le da gracia a aquella señora. La mujer pecadora que derramó aquel perfume costoso en los pies del Señor y que los fariseos decían y murmuraban si éste supiera quién es ella. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Saqueo tuvo acaso la iniciativa, fue inteligente que se sube al árbol para ver a Jesús. No. Jesús conocía a Saqueo antes. Jesús levanta su mirada en medio de una multitud abrazadora que lo absorbe, no lo deja caminar. Levanta su mirada, lo ve en el árbol y le dice: desciende, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y Saulo de Tarso, con esa luz radiante, como un rayo sobre él: ¿a quién tú persigues, Saulo? ¿A quién tú persigues? Y vemos en Pablo, uno de los hombres que mejor conoció la gracia de Cristo, y las epístolas Romanos y Gálatas y las epístolas que él escribió son un tesoro divino del conocimiento y la revelación de la gracia de Cristo. ¿Y qué sabemos de esa gracia? Que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, no es ninguna iniciativa nuestra, no es nada que nosotros hemos inventado, ni hemos hecho, ni merecemos. Esto es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Salmo 40, está allí el salmista diciendo que pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso.
¿Ha estado usted alguna vez en un pozo cenagoso? Muchas almas en el mundo llegan a conocer a Dios luego de estar en este pozo de total perdición. Allí la gracia de Dios se derrama. Allí mucha gente se encuentra con Dios. La iniciativa de Dios siempre viene primero. A lo largo de todas las escrituras, el patrón está claro. Dios toma la iniciativa y no espera que el hombre se rehabilite o se prepare para que entonces merezca la atención de Dios. Ven tal como estás, a los pies de Cristo, como dijera un clásico himno, tal como soy de pecador. Así vengo a ti, Señor, ¿verdad? El hombre cae en el pecado y en la desesperación. Dios actúa, siempre toma la iniciativa. A través del Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el hombre responde a la voz de Dios. Finalmente, Dios comienza una transformación en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo y de la gracia de Jesucristo. Yo quisiera que estos estudios sean de bendición a sus almas y que puedan ustedes de verdad atesorarlo para siempre y compartirlos con otras personas. El último de estas diapositivas es: el Evangelio nos invita a una nueva vida. Y espero que ustedes lo vean. Que Dios les bendiga.